Buenos días a todos. Para mí es un honor estar hoy aquí en representación del Museo Didáctico de las Telecomunicaciones de A Coruña, y la exposición que voy a hacer es un poco complementaria de la que luego hará mi compañero. ¿Vale? El Museo Didáctico de Telecomunicaciones de La Coruña nació en finales de los años 90 como, digamos, una aventura de unos trabajadores de Telefónica que se pusieron como meta el crear una maqueta de una central rotatoria de tecnología de los años 20 y hacerla funcionar. ¿Vale? Luego al final veréis el proceso de construcción en un pequeño vídeo. También me decía que el concepto de espacios singulares básicos de divulgación de la evolución de las telecomunicaciones está basado en las ideas museísticas de uno de los fundadores de este museo, Ernesto López Naveiras, que hoy no puede estar aquí, pero debería ser el que estuviese en mi lugar. Eh, Ernesto se caracteriza por dos inquietudes que tenía: una pasión por el conocimiento de las telecomunicaciones y, a su vez, también una dedicación a la documentación del pasado como legado a futuras generaciones. ¿Vale? Estas dos inquietudes son los pilares básicos de lo que él denomina espacios singulares básicos de divulgación de las telecomunicaciones. ¿Vale? Eh, Seguimos. Hoy, en el siglo XXI, estamos en un mundo globalizado. Debido a la revolución digital que tuvo lugar en la última década del siglo XX, la expansión de las redes de telecomunicaciones, como es Internet, tenemos un mundo totalmente interconectado y digitalizado, también asociado a la posibilidad de acceso a ordenadores, teléfonos de toda la población. Las telecomunicaciones han sido pilar fundamental de este proceso. Nos vemos en la obligación de dejar un legado a la sociedad, sobre todo a las futuras generaciones, que, debido a esta evolución tan rápida, hoy en día los niños han nacido ya casi con un terminal móvil en el bolsillo, pero desconocen cómo fue la evolución de las telecomunicaciones. Entonces nos vemos en la necesidad de dejar este legado a la sociedad, y debemos hacerlo ahora que se puede. Es ahora, porque las centrales ahora, como comentaba el anterior compañero, se van a chatarrar las centrales de cobre. Debemos salvarlas, recuperarlas, para poder mantener ese patrimonio funcional y que lo puedan ver las futuras generaciones. Eso es muy importante. Si no lo salvamos ahora, no podremos crear estos espacios singulares básicos. ¿Vale? El concepto de espacio singular básico de Ernesto se basa en una línea museística en la que prevalece el carácter evolutivo, funcional y didáctico sobre el expositivo clásico de un museo. En los espacios singulares se busca esa línea, que los equipos sean funcionales, que puedan ser didácticos, acompañados de sinópticos, que se pueda ver el funcionamiento. Para todo ello necesitamos apoyo de instituciones, compañías de telecomunicaciones y empresas suministradoras del sector. ¿Vale? Vamos a hablar también de las líneas que se pueden seguir para mostrar esos espacios. Pueden seguir líneas evolutivas en que se pueda mostrar la evolución desde la conmutación manual a la automática, la evolución del mundo analógico al digital, del cobre a la fibra, de la conmutación de circuitos a la de paquetes, o de la separación de redes y servicios a la convergencia. Hoy en día ya convergen todos los servicios, móvil, fijo, las redes son convergentes y son comunes, no como antiguamente, que estaban separadas. Ahora os voy a hablar más o menos cómo debería ser un espacio básico singular de evolución hasta los años 90, lo que sería la etapa analógica hasta comienzo de la digital. Por ejemplo, empezaríamos los primeros teléfonos que hubo, los denominados de batería local, y las primeras centralitas. Esto está basado también, este estudio, en lo que aquí se montó en España. Compañía Telefónica Nacional de España, ¿no? Serían los primeros teléfonos y hacerlos que sean funcionales.
A continuación, la siguiente evolución sería los sistemas manuales de batería central. Teléfonos, centralitas privadas, centralitas públicas, cuadros interurbanos provinciales, que eran los que permitían las interconexiones entre diferentes centralitas privadas y diferentes pueblos. Hacían esa función de interconexión. Después de los sistemas manuales aparecieron los sistemas automáticos electromecánicos, primero rotatorios, los rotari, barras cruzadas posteriormente, también había centralitas privadas de barras cruzadas y aparecen los teléfonos de disco. Gracias a los sistemas automáticos aparecen los teléfonos de disco. Hasta entonces no había teléfonos de disco. Era todo, se tenía que hablar con una operadora y era la que te comunicaba. Posteriormente a estas centrales electromecánicas aparecen las centrales digitales, las primeras, con control por programa almacenado. Aquí en Telefónica se montaron centrales XE de tecnología Ericsson, las 1240, Alcatel, las 5SS Velucen, y aparecen también los teléfonos DTMF, de marcación por tonos. En el mundo de los datos tenemos que hacer también mención a la telegrafía y datos. Digamos, los datos, el origen de los datos nace en la telegrafía. Entonces, es muy importante tener en un espacio singular básico circuitos telegráficos básicos dotados de manipuladores acústicos, elementos de repetición, luego tener también de diferentes velocidades, tener los terminales como terminales, por ejemplo, los teletipos que había, los que llevaban las cintas, etcétera. También importante los circuitos de datos punto a punto que usaban modems y su sistema de comunicación era también por canales de voz. Y de ahí llegamos a las redes de conmutación de paquetes, donde en España fuimos pioneros porque tuvimos la primera red pública de datos del mundo, pública. La red española de transmisión de datos usaba el protocolo RESAN con equipos Honeywell. En eso nos adelantamos y hay que romper una lanza a favor de Telefónica, que luego evolucionaron a Iberpack. Y en Iberpack los equipos que usábamos eran equipos de fabricación propia, los Tesis. Otra cosa que también fuimos punteros a nivel mundial. También es importante tener un espacio singular básico, hablar del sistema marítimo de comunicaciones, tener unos transmisores y receptores Morse, en manera que se puedan ver cómo funcionaban, poder usar y transmitir, y también hablar de los relojes que teníamos preparados para marcar los periodos de silencio y trabajo de esas transmisiones. No menos importante es hablar también de las redes de planta externa, los antiguos portadores que teníamos, tanto de cobre, cables de pares interurbanos, cables coaxiales, que son anteriores a lo que tenemos hoy en día, a las fibras. Sistemas de transmisión, de los primeros sistemas analógicos al primer sistema digital, el micro PCM, que dio paso ya a la época digital en Telefónica. Redes de telefonía móvil, también las primeras redes de telefonía móvil que hubo, la automática de vehículos de finales de los 60, y luego las primeras que hubo, la telefonía móvil analógica, donde es importante tener, si no lo podemos hacer funcionar hoy en día, pero tener por lo menos antenas, bastidores, estaciones base, terminales, etcétera. Sistemas de telefonía rural. Aquí en España se usaron dos. El MAR, que era multiacceso rural vía radio, y el TRAC, que se apoyaba, era un sistema de telefonía rural de acceso celular. Estos sistemas se usaban en sitios remotos donde no se podía acceder mediante centrales. En el mundo rural se usaron unas centrales de barras cruzadas que se denominaban PC32, que permitieron que el mundo rural tuviese ya acceso a líneas telefónicas. Os muestro aquí estos equipos. Y sin más, voy a mostrar ahora dos vídeos. Uno es cómo comenzó la aventura, la creación de lo que es la Rotary 7D. Os muestro ahí.
y el segundo ya acabada. En este breve documental se muestran los trabajos realizados para construir una maqueta de un sistema analógico de conmutación telefónica, tecnología electromagnética Rotary 7D, de los años 20 del pasado siglo. Sí. En el año 1993 se apaga y desmonta la central Rotary 7D de Espino, a Coruña. Como consecuencia de una propuesta que se presentó, la Dirección Provincial guarda en un almacén los equipos necesarios para la construcción de una maqueta de la central desmontada. El proyecto se caracteriza por presentar una gran dificultad técnica. El diseño y ejecución del armazón en el cual se montarían los equipos de la central fue el primer paso que había que dar. Debía ser ligero, de altura reducida, fácil de transportar y con capacidad para dar cabida a todos los órganos de la central necesarios para su funcionamiento. La colocación de la plataforma soporte del motor de fila muestra cómo se cuidaron todos los detalles necesarios para conseguir, en este caso, el equilibrio del sistema de motor y ejes que transmiten la rotación a los buscadores y selectores, garantizando con ello el correcto funcionamiento del equipo. El trabajo a realizar era complejo, de elevada dificultad técnica, y se iba a ejecutar al margen de la tutela de las instituciones y de la empresa. El pequeño comité funcionó y coronó con éxito el compromiso adquirido. La incorporación al grupo de trabajo del operador técnico especializado en Rotary 7D, Pedro López Maía, fue proverbial y definitiva para conseguir que la maqueta se construyera en un año de trabajo. Los bastidores se redujeron de tamaño e independizaron los equipos cortando los cableados que los unían. Cientos de hilos se desconectaron y volvieron a conectarse para adaptarlos a la nueva disposición de los órganos, conforme a las indicaciones de los planos del sistema. Los bastidores fueron situándose en el armazón con la ayuda de herramientas que fuimos adaptando para conseguir mover los pesados bastidores de más de 100 kilos de peso. Y llegó el momento de comprobar que los ajustes mecánicos se habían realizado conforme a las especificaciones del equipo y que las conexiones de los diferentes órganos estaban conforme a los planos. Se activó el interruptor de puesta en marcha, los ejes giraron y las comunicaciones se establecieron satisfactoriamente. Aquel montón de hierros y cables destinados a convertirse en chatarra que hacía meses habían depositado en un almacén, volvieron a cobrar vida. Y aquel sonido que los ejes, relés, buscadores y selectores producían en su continuo trabajo para establecimiento de las comunicaciones, que tan familiar nos era, de nuevo volvió a nuestras vidas para seguir llenándolas de recuerdos de juventud y de nostalgia por la tecnología desaparecida del mundo de las telecomunicaciones. No, vamos justo de tiempo, lo dejamos. Muchas gracias.